En España, más de 1.300 institutos y universidades emplean la plataforma Moodle como herramienta auxiliar y complementaria a las clases presenciales. Moodle es una plataforma virtual interactiva adaptada a la formación y empleada como complemento o apoyo a la tarea docente en multitud de centros de enseñanza en todo el mundo, lo que confirmaría que cada vez son más las plataformas instaladas para la formación. Durante 2 programas, este y otro que se emitirá próximamente, les vamos a acercar a este programa de e-learning gratuito. Nos acompañan hoy en Sin Distancias 3 profesores de la UNED. David Fernández Amorós, del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos, va a moderar un coloquio en el que, como decimos, les aproximaremos a Moodle, que es un acrónimo, el acrónimo de Entorno de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos y Modular. Su centro de consulta, por si quieren más información, es http://moodle.org. Estamos aquí con Rubén Heradio Gil, del Departamento de Ingeniería de Software, y con Hola, ¿qué tal? Y con Luis Torre Cubillo, del Departamento de Informática y Automática. Nos van a hablar sobre Moodle. La primera pregunta que quiero haceros es ¿qué es un Learning Management System y para qué sirven? Un problema que se suele dar en las universidades, los institutos, los colegios, un montón de sitios, es que quieres colgar material docente y quieres también limitar el acceso que tienen los alumnos a ese material docente. También quieres, por ejemplo, publicar las notas de los alumnos, tener distintas estadísticas sobre cómo van los alumnos y cuántos, han hecho no sé qué práctica o aquella otra. También quieres facilitar la comunicación entre alumnos vía foros, chat, etcétera, o también agilizar la comunicación entre el profesor y los alumnos o el profesor y los padres, etcétera. Entonces, para facilitar todo este tipo de actividades, se crearon los sistemas estos de gestión del aprendizaje, como por ejemplo Moodle, Sakai, etcétera. ¿Hay muchos? ¿Me puedes poner más ejemplos? Aquí en la UNED ya hemos hecho un análisis de los diferentes softwares que hay que ofrecen soluciones de este tipo, de sistemas de gestión del aprendizaje, y efectivamente pues existen muchos programas diferentes. El principal, quizá el más conocido, es Moodle, que es del que más vamos a tratar, del que vamos a hablar hoy, pero existen otros como Blackboard, Sakai, Dokeos, Ilias, son muchos, hay un gran repertorio. Normalmente se dividen en 2 tipos, los que son de pago y los que son open source o de código libre, gratuitos para usar. En esta segunda categoría entrarían pues justamente en el que nos centramos hoy, que es el Moodle. Entonces, para los alumnos de la UNED, ALF y UFCT también serían sistemas de estos de gestión del aprendizaje. Sí, exactamente. Esos son también sistemas de gestión del aprendizaje. UFCT es ya uno bastante antiguo, es una línea ya desaparecida que compró Blackboard, que es un sistema de gestión del aprendizaje de pago. Y ALF, es una solución un poco más ad hoc, algo que se ha desarrollado aquí en la UNED. Pero como digo, nos vamos a centrar en el Moodle. Sí, la verdad es que nos centramos en Moodle porque, como ya veremos en el próximo programa, en el que trataremos un poco a lo que nos dedicamos aquí en la UNED, que es al desarrollo de laboratorios virtuales y remotos. Nuestro problema era que queríamos poder distribuir estos laboratorios y controlar el acceso a estos laboratorios por parte de los estudiantes, y queríamos hacerlo a través de un sistema, un LMS. Nos interesaba, en primer lugar, que fuera gratuito, porque, por razones obvias. Y, por otro lado, nos interesaba que fuera un buen LMS. Entonces, hicimos un estudio del estado del arte y vimos que en realidad Moodle está más o menos a la par con Blackboard. Incluso había un estudio por ahí de la Open University. Se decidieron por Moodle porque consideran que era mejor que Blackboard. Moodle es gratuito, es bueno, y además es open source. O sea, eso quiere decir que tienes todo el código a tu disposición, puedes tocar por cualquier lado y en concreto Moodle además es extremadamente flexible. La M de Moodle va de modular, o sea que de lo que se trata es de que realmente es una plataforma que te facilita la creación de nuevos componentes que se puedan ir
integrando, como era nuestro caso, ¿no? Que queríamos integrar los laboratorios estos virtuales y remotos. Ujú. Entonces, ¿hay mucha gente que usa Moodle? Sí, Moodle de hecho es hoy en día la plataforma LMS más utilizada en todo el mundo. Según su página web, creo que son más de 60 millones de usuarios registrados. Eh, Igualmente, en términos de portales o sitios web creados con Moodle registrados, pues son más de 75.000 en todo el mundo y están pues, prácticamente presentes en todos los países. De hecho, en concreto en España, por ejemplo, pues creo que es el país donde más se utiliza Moodle en términos de personas o usuarios registrados per cápita. Y como digo, pues es la plataforma más extendida, pero con diferencia. Estuve consultando las estadísticas en su web y es bastante sorprendente que el Moodle se creó en Australia, aunque bueno, hay desarrolladores de todos los lugares del mundo, porque como te he comentado antes, es una plataforma open source, con lo cual hay gente, puede desarrollar un montón de gente de cualquier sitio, por ejemplo nosotros. Pero vamos, digamos que el núcleo duro de desarrollo de Moodle está en Australia y curiosamente, cuando miras en qué países se utiliza más, pues donde más se utiliza es en Estados Unidos. Luego, muy curiosamente para mí, que me llamó mucho la atención, España es el segundo país en términos absolutos de cantidad de usuarios y Australia estaba muy por debajo en el ranking. Entonces, ¿me puedes contar un poco la historia de Moodle? ¿Cómo empezó todo? Sí, pues bueno, el creador de este programa es Martin Duguiamas, que es un australiano. Él era estudiante de doctorado allí en Australia y bueno, trabajaba también como administrador de un curso online basado en la plataforma de WebCT que hemos comentado anteriormente. Entonces él durante esa época sentía mucha frustración con ese programa porque no podía realmente manejarlo a su antojo para incorporar las necesidades que le pedía la universidad para esos cursos online, ¿no? Él quería modificarlo para ofrecer nuevas funcionalidades, nuevas capacidades que simplemente pues, no podía incorporar a ese programa. Entonces, a raíz de esa frustración, pues fue naciendo su deseo de crear otra plataforma para desarrollar estos cursos online que fuese más abierta, que fuese más modular, más fácilmente manejable y modificable. Entonces, durante ese periodo de trabajo en el que también estaba estudiando en la universidad, empezó a desarrollar el programa que hoy conocemos como Moodle. Sí, la verdad que este hombre, cuando él lee su biografía, te llama la atención, ¿no? Que parece que ha bebido ha mamado la educación a distancia desde pequeñito. Según parece, él se crió en un pueblo minúsculo en el desierto del oeste australiano, que es un desierto muy grande, y por lo visto, básicamente el resto de los niños eran aborígenes. Su educación, lo que es el instituto e incluso puede que la primaria, ¿no? Primaria también lo estudió a distancia, y por lo visto la escuela a distancia estaba a miles de kilómetros. Sí, por lo que hemos leído también parece ser que él recibía incluso los libros, se los lanzaba un avión allí. Entonces, pues efectivamente, claro, él está acostumbrado a hacer el estudio a distancia. Se reunía con sus compañeros de clase solo una vez al año, o sea que era todo un marco educativo muy, muy particular. Sí, vamos, que si alguien tiene claro lo que es la educación a distancia es este hombre. Sí, sí. Bueno, creo que puedo comprender su frustración con WebCT. Y entonces, esos fueron los comienzos, pero ¿en qué se ha convertido Moodle ahora? Como hemos mencionado, es la plataforma más utilizada en todo el mundo para gestión de aprendizaje. Y es que cuando Martin estaba trabajando en los inicios de Moodle, rápidamente empezó a popularizarse, adquirió mucha fama y mucha gente empezó a unirse en el desarrollo de esta plataforma. Y tal fue el éxito que Martin acabó dedicándose en exclusiva al desarrollo de este software. Hoy en día ha montado una empresa que se dedica a mantener esta plataforma. Este software, que es libre y gratuito, hoy en día es muy utilizado y... Moodle organiza varios tipos de conferencias. Entonces hay una que digamos que es regional, por decirlo de alguna manera, que es la Moodle Mood. Y luego hay otras que son internacionales, que sería la Research Conference, que el año pasado fue en Grecia, y hay otra que es más orientada a desarrolladores de Moodle, que es la Hacktoberfest,
este año se celebró en Australia. Luis y yo asistimos a la Moodle Mood de este año, del año pasado, del 2012. Y la verdad que el hombre trató de hacer allí una exposición de un poco justificando de dónde sacaban el dinero y un poco, de alguna manera... Claro, eso es interesante porque se trata de una empresa que su único producto es software libre. Es decir, que se puede descargar gratuitamente. Sí, exactamente. No, es un software que tampoco, digamos que no tiene publicidad mientras lo estás utilizando. Evidentemente reciben donaciones, pero según parece la mayor parte del dinero lo sacan con un sistema que ellos lo llaman Moodle Partners. Entonces, a través de todo el mundo hay empresas que se dedican a impartir clases o a instalar Moodle en servidores. Hacer modificaciones particulares de esta plataforma que necesiten ciertos clientes concretos y entonces pues esos ingresos que reciben estos Moodle Partners por hacer esos desarrollos o esas instalaciones o esa asesoría a estos clientes, pues un porcentaje de esos beneficios los destinan por contrato a Moodle Headquarter, que es la empresa que dirige Martin Duyamas en Australia y que es la encargada de mantener el desarrollo actual de Moodle, de esta plataforma. O sea, según parece, Moodle lo que hace es que te acredita a esos partners. Uh-huh. Me imagino que, tendrán que satisfacer unos requisitos mínimos y entonces los partners, digamos que tributan, él lo he mirado y eran $1.000 australianos, que salen unos 760 euros. Y se supone que el 10% de los negocios que estén relacionados directamente con la utilización de Moodle, pues también los tienen que donar. Y fíjate si debe haber mercado ahí, o sea, si debe haber clientes de Moodle y un mercado amplio que ha habido ofertas realizadas a Martin Duyamas por la empresa de incluso $20 millones. Lo que pasa es que Martin las ha rechazado para mantener ese desarrollo de software libre y gratuito. Sí, de hecho, le hicieron una pregunta así, me acuerdo que dijo que para desgracia de su esposa había rechazado todas estas ofertas millonarias. O sea, con esta cantidad de usuarios, ese 10% ahí igual es interesante. Sí, debe ser bastante interesante. Pero vamos, en cualquier caso, este tipo de reflexiones no las hizo ahí a modo de ostentación, chavales, estoy forrado. O sea, básicamente, yo creo que mayormente la idea es que cualquier institución puede implantar Moodle porque tiene la garantía de que eso tiene un mantenimiento, de que va a seguir funcionando. De hecho, salen antiguamente el ciclo de desarrollo que tenían de software era venían a sacar una versión cada año más o menos, uh-huh. Y estaba como orientada a funcionalidades. Decían, pues para la siguiente versión nos gustaría tener esto, aquello y tal. Y ahora lo tienen, digamos, orientado a ciclos de tiempo. Y son cada 6 meses sacan una versión nueva. Sí, además para dar otra idea de cuánta gente trabaja en esto ahora, la empresa son unas 30 personas allí en Perth, que es una ciudad en el oeste de Australia. Y como digo, pues es unas 30 personas trabajando en lo que es el desarrollo de la plataforma, en el núcleo. Uh-huh. Lo que pasa que quizás lo más interesante de Moodle es precisamente eso, su modularidad. O sea, si tú te conectas a la página de Moodle, que creo que es moodle.org, uh-huh. Pues puedes descargarte un montón de plugins que han sido desarrollados por gente como nosotros. Entonces, cuando realizas hay bastante documentación, ¿no? Hay como unos estándares sobre cómo realizar esos plugins y entonces, cuando los tienes hechos, te lo prueba, o sea, hay digamos una comisión de Moodle que se asegura, que certifica que esos plugins pues satisfacen esos mínimos requisitos. No lo cuelgas ahí a lo loco, sino que eso de alguna manera alguien lo está probando y se asegura de que ¿Ese comité está formado por algunos de los 30 empleados estos o también de otra gente, los partners internacionales? Yo creo que hay gente de todos los lados. Sí, es que, claro, lo bonito también de este proyecto de Moodle es que es una colaboración así muy internacional y muy desinteresada en algunos casos, aunque están muy metidos en muchos ámbitos como este que comentas, la gente de Moodle Headquarters, estas 30 personas que forman parte de la empresa, sí que hay colaboradores externos repartidos en
por todos los países que colaboran de una manera muy desinteresada al desarrollo. Sí, la verdad que yo en concreto en la conferencia esta que fuimos en la Moodle Mood, iba más bien como usuario y bueno, somos, digamos, desarrolladores menores. Si eres usuario de cualquier otro software, ¿no? Y te invitan un poco a ir a una conferencia, pues bueno, vas un poco a ver qué se cuece allí y un poco cuáles son las mejoras para las futuras versiones y tal. Y la verdad que el hombre este desprende una especie de magnetismo personal. Bueno, he leído por ahí, ¿no? Que algunos le llaman el Linus Torvald de los LMS estos. Y sí, realmente el tío consigue transmitirte como las ganas de hacer y que irradia una energía positiva así como muy fuerte. O sea, sales así como muy ilusionado y con ganas de ponerte a desarrollar ahí plugin como un loco. Sí, hay que hacer un inciso aquí para decir que Linus Torvald, para quien no lo conozca, es el que inició el desarrollo del núcleo de Linux. Bueno, verdaderamente este hombre debe ser excepcional. Martín Dujama se ha pasado de estudiante de doctorado a empresario de éxito con ofertas millonarias. Así es. Entonces, para retomar un poco el tema del Moodle, ¿quién serían los principales usuarios de Moodle y qué uso concreto harían de la plataforma? Pues obviamente los usuarios principales son los profesores y los estudiantes. Se aplica en otros ámbitos también esta plataforma, a veces en empresas privadas, pero siempre o casi siempre con carácter docente o con carácter de transmitir conocimiento, ¿no? De enseñanza. Pero donde más se aplica en cualquier caso, pues como digo, es en universidades y también en muchos institutos. Entonces, por un lado, digamos que los dos roles principales son profesores y estudiantes. Los profesores son los encargados de crear un curso, colocar el contenido y los recursos didácticos que están relacionados con ese curso, y los estudiantes pues son las personas que hacen uso de ese curso para aprender a raíz de esos recursos que deja ahí el profesor. Como digo, esta plataforma lo que ofrece a los profesores es esa posibilidad de compartir muy fácilmente pues todas estas cosas que necesita para hacer un seguimiento del curso, ¿no? Puede colocar PDFs, unas guías docentes, cuestionario teórico, colocar vídeos, simulaciones, unos cuestionarios de teoría para seguir el progreso de sus estudiantes en el curso, etcétera. Y los alumnos pues pueden acceder a estos recursos, pero también pueden interaccionar entre ellos o interaccionar con el profesor, ¿no? Esta plataforma ofrece unos contenidos también de compartir recursos y de comunicarse los unos con los otros. Sí, en este punto me gustaría hacer hincapié en que bueno, que realmente es muy fácil poner en marcha un servidor de estos de Moodle. Uh-huh. Y aunque me imagino que en la mayoría de de los centros docentes donde se está utilizando, pues normalmente tendrá un informático, un administrador, que es el que se encarga de poner esto en marcha. Realmente es tan sencillo que si nos está escuchando un profe de instituto o de una escuela de idiomas o de cualquier lado y para su clase quiere ponerlo en marcha, es tan sencillo como se va a Moodle ORG, tiene en la opción de descargas. Si por ejemplo lo quiere instalar me imagino que normalmente él utilizará un sistema Windows o un Macintosh o bueno, lo que sea, o un Linux, y tiene un instalable, o sea, simplemente haciendo un clic te instala todo, te instala el Apache, el MySQL, o sea, todo lo que tú necesitas, no tienes por qué saber ni siquiera lo que hay debajo, te instala el Moodle y básicamente te crea dos accesos directos, uno que es Start Moodle y otro que es Stop Moodle. Entonces tú haces el Start Moodle y ya tienes el Moodle ahí colocado, ya lo pueden empezar a usar los alumnos o tú mismo y compañeros tuyos, ¿no? Si quieres que otros profesores puedan acceder a tu Moodle. Efectivamente, esto que comenta Rubén es quizá lo más importante que estamos comentando hoy. Digamos que la idea principal que tiene que llegar es si tienes unas necesidades docentes de algún tipo, en un instituto, en una escuela de idiomas, como él dice, y no sabes muy bien cómo hacer llegar esos recursos a tus estudiantes, pero quieres ofrecerles esa posibilidad, debes saber que existe Moodle, que es gratuito, que es muy fácil de utilizar y muy fácil de modificar y que te va a dar todas esas opciones para poder hacerlo. Claro, porque a lo mejor hay gente que está oyendo esto y piensa que necesita tener material y recursos que poner antes en el curso, pero en realidad no es un requisito previo, porque la herramienta también ofrece posibilidades de tener foros, chats y...
Sí, este eso tipo es. de cosas. Es decir, que no se necesita tener un material previo, ¿no? Sino que para iniciar una discusión sobre algún tema o algo de estos también puede ser útil. Claro, efectivamente, esta plataforma se basa mucho en el constructivismo y realmente no necesitas partir de mucho contenido, sino que el propio contenido lo crean los usuarios de la plataforma. O sea, los propios estudiantes pueden ir creando el contenido. Claro, pueden hacer wikis y blogs. Sí, sí, es muy interesante porque bueno, la verdad que es inevitable no volver a hablar del hombre este Martin, que ya nos ha dejado una huella imborrable. La sensación cuando te metes en el portal de Moodle y ves la cantidad de actividad que hay es que están constantemente inspeccionando lo que quieren tanto sus partners, las empresas que les financian, como el resto de los usuarios de Moodle, ¿no? Las aplicaciones web 2.0, ¿no? Estas en las que la idea es que el tipo Wikipedia, etcétera. Antiguamente el modelo de negocio de las enciclopedias era que había unos señores muy listos que eran los que elaboraban el material y luego, o sea, por un lado estaban separados los que producían el material de los que consumían el material, ¿no? Entonces, pues eso, los señores que elaboraban la enciclopedia y luego estaban los que la compraban, los clientes. Sin embargo, se ha visto que todo el tema este de la web 2.0, en la que se supone que eso desaparece un poco esa frontera y tienes consumidores que a la vez son productores. Y resulta que ese sistema, que en principio parece que va a ser muy amateur y que no va a ser competitivo, se acaba desbancando al sistema antiguo, ¿no? Entonces, Moodle facilita eso muchísimo. Tiene wikis, tiene Blogs. foros. Quiero decir que los alumnos pueden construir contenido. Aunque un profesor no... Hombre, la verdad que sería bastante raro que el profesor... Imagino que el profesor tiene como que crear el ecosistema inicial para facilitar, pues eso, ¿no? Que los alumnos empiecen a implicarse y a crear contenido. Pero vamos, sí, eso es... Moodle lo facilita. ¿De qué manera puede un profesor seguir la evolución de sus estudiantes? Creo que la cosa no se va un poco de las manos con tantas Sí, posibilidades. ofrece varias herramientas Moodle. Bueno, lo primero es que los usuarios normalmente tienen que estar registrados en la página para poder hacer uso de ella, para poder acceder a los contenidos, para poder participar, para poder ver contenidos que ponen ahí otros usuarios. Entonces, cuando tienes un usuario registrado ya puedes hacer un seguimiento de ese usuario, ¿no? Puedes ver cuándo accedió por última vez, durante cuánto tiempo, qué recursos son los que ha visitado concretamente, etc. Igualmente, pues hay cosas pensadas a nivel de docente. Hay actividades en los cuales se puede asignar una nota a los estudiantes, es decir, puedes poner una actividad que sea entregar un trabajo y a medida que los usuarios, los estudiantes en este caso, van entregando el trabajo, van completando esa actividad, pues el profesor va asignando una nota a cada uno de esos estudiantes, de manera que esa nota va quedando registrada en el sistema y luego pues puede utilizarlas para asignar una calificación final en el curso o para hacer una estadística, bueno, para lo que quiera. Sí, la verdad que hay un montón de herramientas para seguir eso. Un poco también rastrear lo de los alumnos, a saber cuánto tiempo suelen pasar los alumnos utilizando la plataforma. Bueno, o sea, quiero decir que puedes hacer estudios estadísticos, no solo de un alumno, sino un poco del conjunto de tus alumnos. Cuando tú te instalas el Moodle, eso trae una serie de paquetes estándar que te permiten lo que ha comentado Luis, ¿no? De entrega de trabajo, un poco gestión de calificaciones así muy básica, etcétera. Pero existen, no sé, ahora mismo para la versión 2 de Moodle, más de 200 plugins que ofrecen un montón de cosas. En concreto, estamos en contacto con un equipo en Estados Unidos, que ellos han desarrollado un plugin que es para cuestionarios en tiempo real, que es otra cosa también muy interesante de Moodle, que Moodle en principio puede estar como muy orientado a la educación a distancia, pero también se puede utilizar en educación presencial. En concreto, el plugin este de iPad lo que te permite es que en tiempo real el profesor en el aula puede poner unos cuestionarios. Entonces todos los alumnos se proyectan en la pared, por ejemplo, en una pantalla el cuestionario, y los alumnos tienen unos clickers de estos, un cacharrito de... Sí, es como un mando a distancia para elegir la respuesta correcta. De bajo presupuesto, y van contestando. Entonces el profesor en tiempo real puede ir viendo lo que van contestando los alumnos y puede ver que fulanito no se ha enterado de nada, o quiero decir que hay muchísimas herramientas y bueno, algunas serán más útiles que otras, pero vamos, todo ello gratis. Claro, entiendo que el hecho de que sea un programa de fuente abierta y gratuita, pues tiene una serie de ventajas, ¿no? Sí, efectivamente, bueno, las que hemos comentado, ¿no? Que es posible modificarlo a tu gusto y cambiarlo o añadir funcionalidades que quizá no estén ahí. Eso es fácil de hacer.
Y luego, por otro lado, que muchas veces ni siquiera tienes que hacerlo tú porque hay alguien que ya lo ha hecho antes. Hay una gran comunidad de desarrolladores, de gente que se dedica a introducir nuevas capacidades a este programa y compartirlos con la comunidad de manera gratuita. Entonces, en la línea de lo que decía Rubén, pues no son 200 los plugins que existen, sino que son como 470 aproximadamente o algo así. O sea, que son muchísimos. Si tú tienes una necesidad y no lo cubre el programa base, casi seguro que hay un plugin ya desarrollado por alguien que lo cubre. Y bueno, para dar una idea también, pues hay un canal de Twitter que da noticias de los plugins que se sacan y hay como 4.500 seguidores de ese canal de Twitter, o sea que hay mucha gente interesada en eso y mucho trabajo ahí hecho. Una de las razones por las que decidimos utilizar Moodle en su momento fue porque vimos que había muchísima documentación. Tanto si eres a nivel de usuario, si eres un profesor, existen un montón de, no sé, pero muchos, más de 10 libros por lo menos orientados a profesores. De hecho, algunos libros son súper específicos para profesores de matemáticas, etcétera. Luego, para desarrolladores, que era nuestro caso, al menos existen dos libros que la verdad que están razonablemente bien. Uh-huh. O sea, que bueno, no es enfrentarte ahí contra una maraña de código monstruosa, ¿no? de miles de líneas, sino que realmente está muy bien documentado y si tienes claro lo que quieres hacer, pues bueno, en tiempo razonable lo tienes hecho. Pues me habéis convencido. En cuanto salga de aquí voy a instalarme Moodle. Bien, te podemos asesorar, si lo necesitas. Muy bien, pues quiero daros las gracias por vuestra aportación sobre este tema tan interesante al doctor Radio y a Luis Torres. Al inminente doctor Luis Torres. Empleado en más de 100 países y traducido a más de 50 idiomas, el principal centro de difusión de Moodle, descargas y documentación es moodle.org. Moodle se escribe M-O-O-D-L-E, repito, M-O-O-D-D-L-E. 3 profesores de la UNED, Luis de la Torre Cubillo, del Departamento de Informática y Automática, David Fernández Amorós, del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos, y Rubén Heradio, del Departamento de Ingeniería de Software y Sistemas Informáticos, han profundizado en esta plataforma de código abierto, libre y gratuita que se ha puesto a la cabeza del mercado de aprendizaje a distancia. En el próximo programa que dedicaremos a Moodle, les hablaremos extensamente sobre la experiencia innovadora y exitosa que ha puesto en marcha la UNED relativa a los laboratorios virtuales y remotos en Moodle, un espacio de radio que emitiremos el miércoles 20 de marzo en esta misma emisora a la misma hora y que podrán consultar posteriormente, como este programa que escuchan, en el podcast de Radio Televisión